Buenas tardes y aquí estamos nuevamente para traer más incógnitas o más realidades de la vida ante ustedes, o que al menos puedan juzgarlas, puedan juzgar lo que piensan de ellas. Hoy ya ven el título, Cuando el miedo llama a un hombre. Aquí tienen la portada del libro, es un libro de un primo mío, Carlos María Idígoras Revenga. La historia de este hombre es más que suficiente para poder hablar de lo que es el miedo, de lo que es la superación y lo que es poder decir al final de una vida: confieso que he vivido. Carlos se marchó a la División Azul con 16 años, engañando en la edad, falsificando los documentos paternos, para poder alistarse a ir a luchar al frente ruso. Ese fue solo el principio de aquella vida de aventuras que le esperaba, pero esa vida, esas aventuras que siempre hay que buscarlas, nunca te vienen regaladas. De familia, estamos hablando de que era mi primo, Carlos María Idígoras Revenga. Es quizás de los únicos familiares con los que he tenido trato, porque ya sabes que la familia paterna, la familia materna, al fin y al cabo, nuestra vida no la puede entender nadie. Él sí la entendía, porque cuando volvió de la División Azul se marchó a vivir a París. Después viajó por toda Europa. En Génova se embarcó como marinero, se fue a vivir a Argentina, cubrió la guerra del Congo para informaciones, el diario Pueblo, los diarios más importantes de aquella época. Trabajó en las minas de carbón de Asturias y escribió un libro que es referente, Cuando los hombres crecen bajo la tierra, sobre aquel infierno. Yo hablaba mucho con él sobre estos temas, desde las minas hasta la guerra, cuando me confesaba y me decía, cuando estábamos pues hablando como poca gente puede hablar que se pueda entender, ¿no? Y me decía: a mí la guerra no me enseñó nada más que a fumar, a beber y a follar. Esa es la realidad de la guerra, es una realidad de un mundo que, si tardamos más en descubrirlo, pues ese tiempo que habremos perdido. Pero es un sufrimiento, es un espectáculo, como él bien decía, dice aquello, ver los órganos de Stalin disparando los misiles, miles de misiles, era impresionante. Dice, si aquello llega a ser un espectáculo, que solo te quedaras allí dormido un rato, pero no, es que allí se muere. Y esa es la realidad. Él vino con una ráfaga de metralleta también en la rodilla. Pues es lo que pasa cuando, si estás demasiado lejos, no haces la foto, y si estás demasiado cerca, pues te matan. Y en este caso él estaba como soldado, fue combatiente, corresponsal de prensa, viajó por todo el mundo en aquellos años que escribiendo se ganaba mucho dinero, se vendían los libros, tuvo grandes éxitos como Los Usacos, que le costó también una historia en el Tribunal de Orden Público, porque era mal visto por el régimen, era el antiyanquismo que tenía, ¿no? El antiamericanismo que él tenía, porque él se confesaba de derechas pero de izquierdas. Pues lo que es la realidad de la vida. En la vida no se tienen ideologías, se tienen verdades, y se tiene pues lo que vas viendo y lo que vas conociendo. Porque muchas veces, pues bueno, pues creemos que ya estamos, que hemos tenido muchos amigos y que con el tiempo tendremos más amigos. No, con el tiempo muchos de los buenos quedaron en el camino, porque van cayendo como es normal, ya no por la edad, sino por este tipo de vida, pues es normal que los vayamos perdiendo. Y muy difícil encontrarlos o ganarlos, eso es peor aún. Y de todas maneras, pues los miedos también te van cerrando mucho más, te van cerrando mucho más las miras. O como decía Sócrates, hay que temer más al amor de una mujer que al odio de un hombre. Pero llevando este tipo de vidas, pues es normal que ocurran muchas cosas, y vivas en consecuencia mucho, porque dicen que solo se vive una vez, pero si vives una vez, pero vives bien, una vida a gusto y como tú querías hacerla, es más que suficiente. A Carlos Idígoras le pasó pues lo mismo que digo yo en muchos de mis libros o en muchas entrevistas. Cuando termina tu vida, el último talón que entregas es sin fondos, esa será la señal de que has vivido. Eso le pasó a Carlos después de tener propiedades, tener casas, tener de todo. En los últimos años de su vida lo vendió todo y se marchó a viajar, se fue a Alaska a vivir con los esquimales, que no había estado con ellos. En aquellos años que era tan difícil dar la vuelta al mundo, él la dio varias veces.
La dio varias veces y nos contó muchas historias reales de lo que había y de lo que era el imperio americano entonces, ¿no? De cuando te querían unir Sudamérica, unirlo, hacerle un estado más completo ya de la Unión, ¿no? Y él los atacaba con los usacos, los libertadores usas, el hermano yanqui, pero con historia, nunca es hablar por, que me han contado, no, siempre era todo basado en historia, en datos y sobre todo como él hacía o como humildemente intento hacer yo, basándolo en experiencias de una vida que no sé si será buena o mala. El miedo nos ha llamado muchas veces a la puerta, es más, nos sigue llamando y siempre en los peores momentos, porque ya saben ustedes que el peor momento para que venga el miedo es cuando se apagan las luces por la noche y cuando le das las vueltas y te arrepientes de muchas cosas, pero sobre todo yo solamente me arrepiento de una, me arrepiento de las cosas que no he hecho, de lo que he hecho en su momento. Todo mereció la pena, todo. Me equivocara o no, o fueran las mayores salvajadas que puedan ustedes imaginar, pero en ese momento merecía la pena y esos miedos es los que superamos. Porque el miedo llama a un hombre cuando uno es un hombre, cuando uno es un hombre o una mujer, te llama siempre. Y hay que saber responderle, hay que saber enfrentarle. Porque hay que tener una cosa en cuenta, que ni siquiera los más religiosos, los que saben que irán al cielo al final de esta vida, ninguno quiere pasar por la muerte, ninguno quiere morir para conseguir aquello, ¿no? Esa es la verdad de todo, o como el último libro que escribió Carlos Idígoras, Secuestro de un Papa Muerto, que ocurrió con Juan Pablo I, aquel gran enigma que nadie le hizo la autopsia, nadie sabía si la habían envenenado, nadie sabía qué es lo que pasó, ni nunca nos lo van a decir qué es lo que ocurrió. Esos son los secretos de la Santa Madre Iglesia y él también metió ahí el dedo en la llaga. Pero como suele ocurrir en estas vidas, terminas muriendo muy tarde. Carlos murió a los 86 años, ya sin nada, en una residencia, perfectamente, pues sabiendo lo que había hecho, acordándose y riendo y sin arrepentirse de su vida, ni de haber vendido, ni de haber mal vendido, haber gastado lo último en viajar, porque es en lo último que debes de gastar el dinero, en ti, en tu mundo, en disfrutarlo. Y sobre todo dedicar este capítulo a la frase que va dedicado su libro de Cuando el miedo llama a un hombre, que va dedicado a todos aquellos que siempre tienen y les gusta algo por lo que morir y por lo que vivir. Eso es la verdad, eso es. Hay que tener algo en la vida siempre para vivir o morir por ello, pero luchar por ello hasta el fin. Muchas gracias.